Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ok, sí, se escucha listo. perfecto. Dale, listo. Ahí Jonah me va a ayudar con el PowerPoint hoy. Bueno, bueno, buenas noches, primeramente. Gracias también. Les quiero agradecer por estos 3 martes que he podido compartir con ustedes, que he podido también conocerles las caras. Algunos los conozco ya, otros no, pero espero que todas estas enseñanzas hayan sido de bendición para ustedes. Para mí lo fue poder estudiar este libro. Gálatas 1, 2 y 3 es muy doctrinal, pero 4, 5 y 6 es muy práctico y es algo que hoy en día pasa en nuestras iglesias, en nuestra vida cotidiana, lo que en los Gálatas Pablo nos quiere enseñar, ¿no? Y creo que si han visto y han pensado que es lo que capítulo 4 y 5 nos ha enseñado, ¿no? Decía Emi en cuanto a nuestra libertad, ¿no? Y, y- y es entender también esa libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Esa libertad que tenemos para predicar el Evangelio, esa libertad que tenemos para servir al Señor a tiempo completo o medio tiempo o en la iglesia. Pero bueno, en este capítulo 6 vamos a ver un poco de cómo Pablo también quiere que como creyentes podamos ser bendecidos los unos a los otros. Este capítulo habla de ser bendecidos los unos a los otros, de cargar nuestras cargas los unos a los otros, pero también al final Pablo dice algo en cuanto a Cristo, la cruz, esa salvación extraordinaria, del por qué nosotros estamos aquí, el por qué nosotros como creyentes hoy somos salvos y tenemos vida eterna, porque sabemos que todos los que somos creyentes en esta tierra estamos por visita. Nuestra tierra celestial está allá arriba y el Señor sabe, ¿no? Entonces, vamos a Gálatas capítulo 6 si por ahí tienen sus Biblias, vamos a Gálatas capítulo 6. Eh, Así que vamos a empezar en Gálatas capítulo 6 por ahí le pido a Jonah la otra diapositiva. Y en Gálatas capítulo 6 vamos ahí, y el primer, digámoslo así, el primer título, ahí me equivoqué yo, pero es del versículo 1 al 5. El primer título es Llevando las cargas los unos a los otros. Entonces vamos a leer eh, Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser salvo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Quieres? Vamos a la segunda diapositiva. Acá Pablo nos está dando un gran ejemplo, ¿no? En el versículo 1, esa palabra restaurar, en el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Y acá en el versículo 1 nos enseña algo interesante. Creo que es algo interesante que a veces pasa en la iglesia, eh, el poder ayudar a nuestros hermanos que por ahí caen en pecado, que por ahí hay que restaurarlos. A ver, en la iglesia no es perfecta. Siempre hay una frase que dicen que si la iglesia estuviera bien, bueno, ahí nos tendríamos que preocupar. Pero en la iglesia siempre hay problemas, en la iglesia siempre hay personas que caen, se descubren pecados ocultos. Y allí es en la iglesia donde también hay personas que nos restauran, que restauran personas. Y sabes que ahí esa palabra restaurar significa remendar.
remendar una red de pesca, o lo que significa también esto es restaurar un hueso roto. A ver, creo que alguien aquí, por ahí vi de los chicos que siempre están ahí, alguien está en muletas, no sé qué se partió, no sé la verdad, pero cuando uno se rompe un hueso, duele un montón. O sea, y esto quiere decir Pablo, o sea, estamos, tenemos que, los hermanos tenemos que restaurar, y cuando él habla de restaurar, es que un hermano ha pecado. Y mira, dice, el creyente que peca es como un hueso roto en el cuerpo que necesita ser restaurado, que necesita, a ver, cuando nos rompemos un hueso, ¿qué nos ponen? Yeso. ¿Para qué? Para que otra vez se pueda unir ese hueso de a poco, para que otra vez pueda encajar ese hueso. Bueno, Pablo acá nos enseña de que sí, somos hermanos que restauramos a personas. A ver, no tenemos que tener el don de misericordia o el don o no ser una persona, o ser una persona que, bueno, yo solo me encargo de restaurar personas. No, ¿sabes qué? Pablo acá le dice, todos nosotros, los hermanos en Cristo, tenemos que restaurar a las personas. Sí, tenemos que estar santos, puros, tener nuestra comunión, poder ayudarle en la palabra de Dios. Pero acá nos dice también Pablo que tenemos que restaurar, tenemos que agarrar a ese hermano y poderlo. Nosotros somos como ese yeso cuando un hueso se rompe. Nosotros somos ese yeso que le damos a la persona para que esa persona se pueda restaurar. Y Pablo habla de esto, ¿no? Habla de esto aquí en el versículo 1. Pero también dice algo que a mí me interesa. Dice, falta vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. A veces en la restauración, a veces hay cosas que por ahí somos tentados, de lo que nos cuenta el otro hermano, de cómo pasó. O a veces en ese pecado oculto que se descubrió, nosotros también tenemos eso. Y mira que Primera de Corintios 10:12, vamos a Primera de Corintios 10:12, dice, es un versículo muy corto, dice, así que el que piensa, el que, perdón, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A ver, Pablo acá les dice, sí, restaurar al hermano, pero cuidado, porque tú también puedes caer. O sea, según 1 Corintios dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, mi pregunta acá, hermanos, es, ¿estás firme? ¿Estás firme con el Señor? ¿Estás firme en las cosas que Dios te pide? ¿Estás firme en tu oración? ¿Estás firme en tu comunión? Porque sabes que si no estamos firmes en eso, es muy imposible poder ayudar a otras personas. Porque, a ver, no tenemos que ser perfectos, porque nosotros no somos perfectos, pero sí tenemos que estar firmes, tenemos que ser santos, tenemos que tener pureza en nuestra vida para poder ayudar a otros, para poder ser de bendición a otros. Tenemos el espíritu, a ver, capítulo 5 hablaba de andar en el espíritu y no en la carne, ¿no? Y cuando también restauramos es andar en el espíritu. Estamos andando en el espíritu al poder ayudar, al poder restaurar a una persona. Vamos a poder restaurar a una persona. Mira, debemos demostrar amor en una vida rota. ¿Cuántas personas en nuestra iglesia están rotos por situaciones, por cosas que no les ha ido bien, por pecados ocultos? Pero sabes que la restauración de una persona, lo primero que tiene que haber es amor. Y mi pregunta aquí es, ¿estamos dando amor a esa persona rota? ¿Estamos siendo bendición a esa persona rota? Mira, no sé cuánto conoces a tu iglesia, cuánto conoces a las personas de tu iglesia, pero yo creo que cada uno sabe de dónde viene, quiénes son. Bueno, ¿le has preguntado si una vez en su vida ha estado roto o si está roto? Porque ahí es donde uno puede ayudarle a la persona, a poder restaurarle, a poder que él se pueda abrir, pero no solo que él se pueda abrir a ti, sino pueda confiar en Dios. Eso es lo que hace también la restauración.
La restauración es entender de que Dios va a ser todo para ti, pero que tenemos que confiar en Dios. Y esa persona tiene que confiar en Dios como nosotros confiamos en Dios. Pero como te decía, el primer momento es el amor. Estamos amando primeramente a Dios y después estamos amando a esa persona. Mira, el versículo 2 de Gálatas dice, esta es una forma interesante porque Pablo habla de restauración, pero después viene el versículo 2 que dice, sobrellevar los unos a los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, él está hablando aquí, esa carga significa una carga pesada. A ver, él nos está diciendo sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo, a ver, tenemos ese significado de carga, es una carga pesada. Estamos llevando una carga de los unos a los otros, o sea, cada uno de nosotros como creyentes, sí estamos siendo personas que restauran, pero esa restauración lleva una carga. Y Pablo nos enseña que esa carga tenemos que manejarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si esa carga solo tú la manejarías, te mueres, o sea, te estresas, eres impaciente. Por eso Pablo acá dice llevar las cargas los unos con los otros. Esa carga pesada la podemos llevar los unos con los otros. Ahora, no sé cómo estás con tus cargas, pero compártele a ese hermano de confianza tus cargas, porque él puede llevar esas cargas. Este versículo nos lleva a eso. Esa carga tan pesada es compartirlas los unos a los otros. Entender de que no podemos solos, de que tenemos que tener una compañía. Y esto lleva a este versículo, a llevar nuestra carga, a ver, compartir nuestras cargas. Mi pregunta aquí es, y cuando hablo de cargas es, ¿tienes personas a quienes rindes cuentas? Mira, yo hace 2 años rindo cuentas y es una bendición, porque es allí donde me ayuda a esa persona a sostener esas cargas. Decir, mira, me pasa esto, lo otro, y, y me puedo sentir de que esa carga tan grande que yo tenga, esa carga tan pesada, otra persona la está poniendo. Y yo te animo a esto, a que puedas también buscar personas que puedan cargar esa carga pesada de tu vida. A ver, versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mira, debemos de tener cuidado en no engañarnos a nosotros mismos. Sí, podemos restaurar, podemos confiar en otras personas para tener nuestra carga, pero fíjate, no se engañes a ti mismo. No digas, ah, yo puedo hacer esto porque yo soy pastor, porque yo soy líder. No, recuerda, eres un siervo de Dios y los siervos de Dios se acompañan los unos a los otros. Un líder se acompaña los unos a los otros, un pastor se acompaña el uno al otro. Y es ahí donde somos siervos. Porque si no si no fuéramos siervos, entonces somos jefes. Yo hago y yo mando. No, somos siervos. Sí, algunos tenemos, a veces, yo digo, a veces tenemos una posición un poco más alta, pero acuérdate que Dios te ve como un siervo. No te ve como el mejor pastor, no te ve como el mejor líder. Dios te ve como un siervo, porque Él usa a siervos. Versículo 4 dice, no hay lugar para competencia en la obra de Dios. Ahora tú me dices, Santi, ¿por qué? Bueno, en versículo 4 dice, así que cada uno someta la prueba con su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. A ver, Pablo acá nos dice que, a ver, restauremos, pongamos nuestra carga los unos a los otros, tengamos cuidado de no engañarnos los unos a los otros, pero también tengamos cuidado de hacer la obra, o sea, de que la obra de Dios no es una competencia, es un servicio, de que la obra de Dios la hace Dios. Nosotros solo plantamos la semilla. Es como cuando predicamos el Evangelio. Yo le predico a esa persona, ¿por qué? Porque estoy plantando la semilla, pero el que va a crecer, el que va a hacer ese fruto es Dios, no somos nosotros, no somos parte o sea, no somos dueños de la obra de Dios. Somos parte de la obra de Dios, pero no somos dueños de la obra de Dios. Y ten cuidado por eso, porque muchas veces
nos equivocamos. Muchas veces decimos, ah, bueno, yo sirvo en esto, en esto, en esto, y yo soy el mejor. Ah, sabes que no. Dios te tiene así tan pequeño que dice, no, este hombre no entendió qué es servir al Señor. Y tengamos cuidado en eso. A ver, la obra de Dios no es competencia. La obra de Dios es un servicio. Y Dios es tan grande y tan extraordinario que Él solo se fija en las personas que le sirven con un corazón correcto. Ahora, vamos al versículo 5. El versículo 5 también habla de una carga, pero esa carga es más pequeña. Esa carga habla eh, esa carga significa de una mochila pesada de un soldado. Esa carga dice en cuanto a, bueno, yo soy un soldado de Cristo, yo tengo esa carga, esa mochila. Dice versículo 5 porque cada uno llevará su propia carga. O sea, hay cargas hay cargas que podemos gastar, que son esas cargas pesadas donde los unos a los otros podemos ser de bendición, pero también hay cargas personales, hay cargas de esa mochila de soldado. Yo nunca he ido al ejército, no sé si alguien fue al ejército, sabe, pero en Colombia el ejército era obligatorio y yo tengo varios compañeros que fueron al ejército y la mochila del soldado es pesada, pero no es tan pesada como dice el versículo 2, esa carga pesadísima carga que tú ni siquiera la puedes levantar, la puedes hacer. Ahora, esta carga del versículo 5 habla, en el comentario que pude leer, fue que habla sobre esa carga de soldado, esas cargas que tenemos nosotros mismos, esas cargas personales, esas cargas donde nosotros como creyentes podemos superarlas. Son esas cargas pequeñas. Ahora, Pablo aquí nos enseña muchas cosas. ¿Sí? Dentro de 5 versículos nos enseñó muchas cosas. Restauración, cargar los unos a los otros, rendir cuentas, no engañarnos a nosotros mismos, entender que la obra de Dios no es una competencia y entender de que también tenemos cargas pequeñas en nuestra vida. Vamos a versículos 6 al 10 y en esta diapositiva eh, lo llamé siendo de bendición los unos a los otros. Dice versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, perdón, así que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si quieres, vamos a la otra diapositiva, Jonah. Y es interesante, porque empieza como, versículo 6 empieza, el que es enseñado de la palabra haga partícipe de toda buena al que lo instruye. Y un versículo que me hace recordar en cuanto a la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Es Timoteo, vamos a 2 Timoteo 3 16 y 17. Y 2 Timoteo 3 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, versículo 6 nos está enseñando a ver cuánto nosotros sabemos de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos aplicando la palabra de Dios? Estamos aplicando la palabra de Dios a las personas, porque Pablo acá les está hablando a la iglesia de Galicia, a los creyentes, de ayudarnos los unos a los otros, de poder restaurar los unos a los otros. Pero para poder hacer eso es cuánto yo conozco de la palabra de Dios. Y mi pregunta aquí es, ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios? A ver, no sé si has escuchado el comentario de la hora silenciosa, pero el comentario de la hora silenciosa dice que al final dice que no es, o sea, es un comentario, pero no es tu hora silenciosa. No solo queda ahí en escuchar el audio, sino que también tenemos que buscar la palabra de Dios.
Y este versículo es esto, te dice, aprendamos más de la palabra de Dios. A ver, si queremos restaurar, si queremos aconsejar, bueno, tenemos que aprender de la palabra de Dios. A ver, dice versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. A ver, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos enseña la palabra de Dios, para redarguir, para corregir, para que nos corrija, para instruir en justicia, para poder ayudar a otras personas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, si no conocemos de la palabra de Dios, es muy difícil poder aconsejar, es muy difícil llevar a una persona a que conozca más de Cristo. Por eso tenemos que prepararnos. Y prepararse no solo es en estudiar en un instituto bíblico, no, prepararse es también en la iglesia. Prepararse también es todos los días un capítulo, dos capítulos, un libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra nos corrige, la palabra nos enseña a cómo podemos, primeramente, formarnos nosotros, pero también cómo podemos también ayudar a otras personas. Versículos 7 y 8. Dice ahí en Gálatas, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Y mi pregunta aquí es, ¿estoy sembrando en mi vida? ¿Qué estoy sembrando en mi vida y qué estoy cosechando? Porque hablamos de capítulo 5 habla de andar en el espíritu, pero ¿cómo tenemos que andar en el espíritu, no? Con pureza, con santidad. O cómo andamos en la carne. Y tú sabes cómo es andar en la carne. Acá nos está diciendo, a ver, si cosechamos en el espíritu, vamos a tener buenas cosas, vamos a tener buenos resultados. Pero si cosechamos en la carne, nos vamos a ir al legalismo. Acuérdate, capítulo 5 habla de libertad, pero acuérdate que libertad es una cosa y libertinaje es otra cosa. Y acá nos habla de que, cuidado, ¿eh? Fíjate lo que estás cosechando. Fijémonos en lo que estamos cosechando en nuestra vida. ¿Estamos cosechando buenas cosas conforme a la palabra de Dios o estamos cosechando malas cosas conforme a la carne? A ver, te lo digo y te lo voy a decir siempre, no somos perfectos, pero Dios va moldeándonos y nuestra decisión es saber qué queremos hacer, andar en el espíritu o andar en la carne. Recuerda, lo que cosechamos, lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Y aquí se me viene un ejemplo a la mente, es, bueno, si a mí, como Santiago, yo aprendo algo que está mal, yo lo voy a hacer. O sea, a mí me enseñaron esto que está mal, entonces yo lo voy a hacer así. Y la verdad que no. A ver, si a mí me enseñaron algo que está mal, no lo voy a hacer mal, lo voy a hacer bien. Es como, hay muchas cosas que se me vienen a la mente, pero yo soy chef, no sé si los que les gusta cocinar o no, pero vos sabés que si a ti te enseñan de que la carne la echas, no sé si estoy dando un buen ejemplo, pero si te enseñan a que la carne la pones en la parrilla y después la pones en la parrilla sin echarle la sal, vos sabés que está mal, ¿no? No sé, los muchachos si me hacen así mal, no sé. Vos sabés que está mal, porque sabes que después no se va a cocinar, no va a quedar con esa sal. Pero si sabes que la carne queda mal y tú lo sigues haciendo, pues estás sembrando y estás cosechando mal. ¿Me hago entender? Ahora, si tú sabes que te enseñaron así, pero no se hace así, sino se hace de la otra forma, bueno, ahí estás diciendo, bueno, yo estoy sembrando algo, pero no estoy cosechando lo que a mí me dijeron. ¿Me hago entender? Es algo
que se me vino ahora a la mente, pero mi pregunta aquí es, ¿qué estás sembrando y qué estás cosechando? Eh, ¿Y qué estás, si estás sembrando bien en tu vida? A ver, un agricultor, todos saben, ¿no? Invierte mucho. Y a veces en un agricultor mete ese veneno para que los mosquitos no, o bueno, las bacterias no dañen ese cultivo. Pero también vende fertilizantes que ni siquiera eh, ayudan. Y, y él sembró, pero sabe que esa cosecha, que, que por culpa de ese fertilizante, esa cosecha no va a salir bien. Bueno, es así. ¿Qué sembramos y qué es lo que cosechamos en nuestra vida? ¿En qué nos estamos metiendo para tener ese resultado? ¿Ese resultado bueno o ese resultado malo? Pero bueno, vamos ahí, versículo 9. Hablamos de aprender de la palabra de Dios, pero también hablamos de qué es lo que sembramos y qué cosechamos. Ahora vamos al versículo 9. Versículo 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aquí es interesante, esta palabra no desmayemos me encantó ayer, o sea, es algo que ayer cuando terminaba un poco el estudio de qué es lo que iba a decir hoy, esta palabra me ha enseñado mucho en este tiempo. A ver, yo te cuento así rápido, llevo 11 años en este país y ahora tengo un proyecto para irme a Colombia otra vez, a comenzar a estar con palabra de vida, Colombia que está comenzando, ¿no? Y uno tiene muchos sueños en la vida, uno tiene muchos proyectos, muchas cosas. Mis sueños es poder volver a Colombia, poder levantar un sustento. Y sabes que muchas veces desmayamos porque no confiamos en Dios, porque no vemos a Dios actuar. Y este versículo nos habla de eso. A ver, yo puse ahí dos cosas. No desmayamos por falta, no desmayamos por falta de oración. A ver, no tenemos que desmayarnos por falta de la oración. No tenemos que dejar a un lado la oración. Ahora, la oración debe ser parte de tu vida. No desmayemos en la alimentación espiritual. Creo que todos los de acá tenemos sueños. Y muchas veces esos sueños se van abajo porque soltamos la toalla. Y este punto es algo interesante porque dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, si no tiramos la toalla, vamos a ver el fruto. Ese fruto que un día logramos, un día cambiamos y el Señor nos lo dio, promesas. Caleb esperó 40 años para que Dios le diera la tierra prometida. 40 años. Y nosotros venimos orando por peticiones de oración meses y ¿sabes qué es lo que pasa? Nos desmayamos. ¿Y sabes qué? Dios nos dice, no desmayes, tranquilo, a su tiempo tú vas a tener lo que me has pedido. A tu tiempo yo te lo daré. Mira, Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Isaías 40, 28, 31 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y este versículo, no sé si lo han leído varios, pero estos versículos me mataron. O sea, es entender de que Dios es todopoderoso, Dios es extraordinario y nos enseña y nos manda a decir y te dice, no te canses, no desmayemos. Así estés cansado, yo te voy a ayudar. Me encanta porque dice,
Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos cansado en la obra de Dios? Porque no suceden las cosas, porque los chicos no vienen, porque la iglesia a veces está, eh, ¿cómo te puedo decir? Está vacía, porque no vinieron hermanos, porque hacemos una campaña evangelística y fueron pocos. ¿Cuántos de nosotros desmayamos en la obra de Dios? Siempre. Pero Dios siempre nos da esa bendición, siempre nos da ese privilegio de poder levantarnos. Y este versículo dice eso, no desmayemos. Ahora, ¿en qué has desmayado? ¿En qué has desmayado tú? ¿En qué has tirado la toalla en este tiempo? Mira, versículo 10 para ir agilizando un poco más. Versículo 10 de capítulo 6 de Gálatas. Versículo 10 eh, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, hablamos de aprender más de la palabra de Dios. Hablamos de qué estamos sembrando y qué estamos cosechando. Hablamos de no desmayar, de no tirar la toalla. Ahora estamos hablando de, ahora, con todo esto, estoy siendo bendición a mi hermano. Versículo 10 dice aquí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Estás bien? ¿Estás siendo de bendición a tus hermanos de la iglesia? Y mayormente a los de la familia de la fe. Estás teniendo tiempo de calidad con los hermanos de la fe. Mira, te hago tres preguntas. ¿Aprovechamos para hacer de bendición a nuestros hermanos? ¿Pasamos tiempo de calidad con las personas? ¿Cuán- ¿Cuánto cuánto sabes tú? Igual acá lo dije yo, pero ¿cuánto sabes tú de las personas que asisten a tu iglesia? Eso es importante y es un desafío. A mí me pasa, hay un montón de gente en mi iglesia y no las conozco a todas, pero como creyente, como siervo de Dios, debería conocerlas a todos. Acuérdate que la iglesia no son nuestro grupito de amigos, nuestro grupito con el que charlamos. La iglesia es todo. No son las cuatro paredes que asistimos, no, la iglesia son las personas que van, las personas que asisten. Y el versículo 10 nos dice, bueno, ¿cómo estamos siendo de bendición para nuestros hermanos? Pablo aquí nos enseña en estos versículos es la palabra de Dios, que sembramos, que cosechamos, no tiremos la toalla, pero estamos siendo de bendición con todo esto a nuestros hermanos. Estamos siendo de testimonio para nuestros hermanos. Terminando, vamos a la otra diapositiva y ya vamos terminando. Este capítulo 6 es una libertad extraordinaria. Y aquí es interesante porque Pablo empieza a acordarse de la cruz, acordarse de lo que Cristo hizo en la vida de nosotros. Dice versículo 11, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. A ver, Pablo se empieza aquí a despedir. Y si saben, Pablo en sus cartas, siempre al terminar, él escribía cosas. Con su mano empieza a escribir. Dice, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a la otra diapositiva, Jonah. Y como te decía, el final de esta carta es cuando Pablo, siempre en los finales de las cartas de Pablo, él empieza a escribir. En algunas cartas él escribe saludos a tal, saludos a estos,
No sé si te has dado cuenta en Efesios, en Filipenses, él empieza a saludar a todos los que fueron de bendición para él. eh, pero en esta carta empieza a escribir y empieza a recordar lo que Jesús hizo en su vida, lo que Jesús hizo para que él hoy, para que él fuera salvo, cómo Jesús lo limpió. Recuerda que Pablo era Saulo. ¿Y quién era Saulo? Una persona que perseguía a cristianos. Pero Dios lo rescata y lo llama a Pablo. Pablo ahora era perseguido. Es interesante, un hombre que fue grande, digámoslo así, en el imperio, todo, grande en Roma, que él mismo estuvo en la muerte de Esteban. Si tú lees Hechos 7, creo que es Hechos 7, el mismo Saulo de Tarso estuvo en la muerte de Esteban. Él mismo vio cómo Esteban lo mataban apedreado. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Y es muy loco cómo Dios cambia la vida de las personas. Ahora Pablo nos está diciendo que él tiene marcas de Cristo, de la cruz de Cristo, que él sufrió persecución. ¿Cuántos de hoy los misioneros en otros lados del mundo sufren persecución? Mira, versículo 12 y 13 dice que dice, eh, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. A ver, acá recordemos capítulo 5. O sea, era los judaizantes querían que ellos, o sea, que lo que ellos enseñaban lo hicieran y era parte de la carne, ¿no? Bueno, versículo 12 y 13 nos está recordando de que estas personas, los judaizantes, les están diciendo, acuérdense, o sea, yo les enseñé algo, ustedes tienen que hacer esto, no le hagan caso a Pablo. Nosotros les estamos enseñando esto para estar en la carne. Y ahora, les estaban siendo de tropiezo. Ahora, ¿tienes personas que son de tropiezo para tu vida? Cuidado, ¿eh? Porque muchas veces esas personas son de tropiezo para nuestra vida y nos van alejando de lo que es la Biblia y de lo que es Dios. Cuando menos te lo esperes, ya estás alejadísimo. Mira, acá en el versículo 12 y 13 les está escribiendo a los legalistas, a los que fueron de tropiezo en la iglesia de Galacia. Y mira, muchas veces nosotros también somos de tropiezo. Ahora, mi pregunta es, ¿estás siendo de tropiezo para los hermanos de la iglesia? ¿Dónde estás? ¿Estás cambiando? ¿Estás cambiando para bien o estás cambiando para mal? Versículo 14 16, ya vamos terminando. Dice, aquí nos recuerda la cruz de Cristo. Isaías 53, 3:12. Si alguien lo quiere leer, me ayudaría. Gálatas dice 14 y 16, ¿me dijiste, Santi? No, Isaías 53, 13 al 12. Ok. Isaías 53. Ok. 53. Del 3 al 12, ¿no? Sí, Isaías 5:3 del 3 Sí. al 12. Ok. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias, Emi. Bueno, acá nos damos cuenta de eh, un, eh, un recordatorio. Creo que Isaías 53, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo lo hago recordar en la cena del Señor. Isaías 53 nos enseña eso. ¿Quién es y quién fue el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Él por nosotros? Mira, a mí uno que dice angustiado, versículo 7, angustiado Él y afligió, no abrió su boca. O sea, Jesús no abrió su boca para condenarnos. Él se quedó callado, Él puso su vida por nosotros. Y recordar, siempre me pongo a recordar cuándo fue la primera vez que yo conocí a Cristo. O sea, creo que todos fuimos la primera vez que conocimos a Cristo. Pero ¿recordás cómo conociste a Cristo? Y Pablo nos enseña eso, o sea, Pablo nos lleva a decir, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 habla de la cruz, habla de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo padeció por nosotros. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos con eso? Dice versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, somos nueva creación porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Recuerda, no es casualidad que Cristo haya llegado a nosotros. Dios ya sabía que nosotros íbamos a llegar a Cristo, pero teníamos que aceptar, dejar nuestro orgullo al lado para entender de que Cristo hizo todo por nosotros y nosotros no somos nada. Mira, Filipenses, vamos a Filipenses 3 7 y 14. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asistir a aquello que lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo hacerlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A ver, Pablo nos enseña acá que dice, tenemos que recordar a Cristo. Recuerden, nosotros no somos nada, Cristo lo hizo todo. Y en estos versículos nos enseña que el sacrificio de Cristo no fue en vano.
Hoy vivimos gracias a Él, porque Él nos dio vida eterna. Versículo 17 y 18 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo acá está diciendo, a ver, yo llevo marcas de Cristo, del sufrimiento, del porqué de la muerte de Cristo. Y lo que me enseña este versículo 17 es, ¿qué estoy haciendo yo para no tener marcas de Cristo, digámoslo así, pero qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy dejando a un lado para seguir a Cristo? Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por perder por amor a Cristo. ¿Cuántas cosas has dejado atrás para amar a Cristo, para ser de Cristo, para despojarlo de nosotros y tener a Cristo en nosotros? Mira, cuánto mejor es amar a Cristo, vivir para Él y ser marcado para su gloria. A ver, hermanos, no somos nada y no somos nada sin Cristo. Y Pablo nos enseña en este capítulo que sí, tenemos que restaurar, tenemos que eh, sobrellevar nuestras propias cargas, no nos tenemos que engañar, tenemos que cosechar, y que lo que cosechamos, eso, de lo que sembramos, eso cosechamos. Nos enseña que no tenemos que desmayar. Pero lo más importante acá es que nos enseña que todas esas cosas las hizo Cristo por nosotros. Y es recordar de que Cristo murió en esa cruz por ti y por mí, que cargó esa cruz, que derramó esa sangre, que le clavaron esos clavos en sus manos y en sus pies por ti, y que Él no abrió su boca, Isaías el 53. Y que por eso hoy tenemos la libertad de poder estudiar su palabra, de poder ser parte de su obra. Ahora, mi pregunta es, es esta. Dentro de todos estos 3 martes que he podido estar con ustedes, hoy, ¿qué les puedes dar a Cristo? Hoy, ¿qué le tienes que dar a Cristo? Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Él te va a entender, porque Él nos restaura cada día. Si tienes que dar un paso de fe, hazlo, no desmayes. Dar los pasos de fe son los mejores. Si quieres tener pruebas, Él te las va a dar, porque Él sabe que tú las vas a superar. ¿Qué es lo que le quieres dar a Cristo? ¿Qué es lo que Cristo quiere sacar de ti? ¿Y qué es lo que tú también? Otra pregunta es, ¿qué es lo que ustedes quieren darle a la congregación al escuchar estos 3 capítulos de parte mía, pero que Dios me ha usado, ¿no? O sea, yo siempre digo, Dios nos usa de una manera eh, excelente, pero es Dios a través de mí diciéndole a ustedes qué es lo que quieren cambiar como iglesia, como personas y hacia dónde quieren llevar eso. Vimos de no vivir en la carne, sino vivir en un espíritu. Vimos de la libertad. Gócense de esa libertad. Misioneros somos todos. Unos servimos a tiempo completo, otros a medio, de diferentes maneras. Pero ¿cómo estamos viviendo? Recuerda, la cruz de Cristo no fue en vano. La cruz de Cristo hoy en día fue porque Él nos dio gracia, ese regalo inmerecible a nosotros. Y vamos a orar para terminar este tiempo. Oramos. Gracias, Padre. Gracias por estar con los hermanos, Señor. Estos 3 martes, enseñando la palabra, Señor. Gracias por infinitas, por darme el privilegio de darme palabra, Señor, para que ellos puedan escucharte, Señor, a través de mí. Padre, no soy nada y no somos nadie para ser vanagloriosos, Señor. Toda la gloria te la llevas tú, Señor. Gracias por usarme, gracias por usar a mis hermanos también en su iglesia.
que si tienen cosas que cambiar ellos personalmente, que lo puedan hacer, que si hoy en día están eh, con luchas, con pruebas, Señor, que tú también les des ese privilegio de poder superarlas, Señor. Sabemos que las pruebas que tú traes es porque tú sabes que las vamos a superar, Señor, pero las vamos a superar contigo, Señor, en medio de la oración, en medio de la comunión, Padre. Padre, ayúdanos a recordar de que tu Hijo lo hizo todo por nosotros y nosotros tenemos que vivir para Él, Señor. Ayúdanos a tener un buen testimonio a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que están heridas, aquellas personas que están rotas, Señor. Ayúdanos a tener amor, Señor, con esas personas y ayudarnos también a entenderte cada día más, a recordarte de que tú lo hiciste todo por nosotros. Agradecidos estamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.